¿Qué tal? De nuevo ahora vamos a tratar el tema de BPP, ¿sí? Valor patrimonial proporcional, ¿sí? Que se aplicará en el caso para las inversiones permanentes, tratados en la resolución técnica 21 en su primer parte, ¿sí? Vamos al Power. Valor patrimonial proporcional, ¿sí? La RT21, que es lo que decíamos donde se trata esta forma de evaluación, porque es una forma de evaluación, derogó a la RT4 y a la RT5, donde hablaba de la RT4, consolidación de estados contables, que es el tema que posteriormente veremos, y RT5, medición contable, ahí está, de participaciones permanentes en sociedades sobre las que se ejerce control conjunto o influencia significativa. La vigencia fue, según la Federación, a partir del 1 de abril del 2003, ¿sí? En los estados contables anuales o periodos intermedios, de acuerdo en cada provincia, de acuerdo a los momentos en que se adoptó esta resolución técnica, ¿sí? ¿Qué me define primero o qué tenemos que tener en cuenta o qué conceptos, ¿sí? De acuerdo a esta resolución técnica y para después ver la aplicación del BPP? El BPP se aplicará, dijimos, en las participaciones permanentes en sociedades, pero se pueden dar cualquiera de estas situaciones ante una participación permanente. Que se tenga control conjunto o que se tenga influencia significativa, ¿sí? Y en esos momentos es donde yo sé que debo aplicar el BPP. Control es cuando se poseen los votos necesarios para formar la voluntad social, más del 50% de los votos. O cuando se posee la mitad o menos de los votos, pero existen acuerdos escritos con otros accionistas que me permiten definir y dirigir las políticas operativas y financieras y nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del directorio. Se llama influencia dominante, que me está en este caso dando el control. El control conjunto es cuando los socios han resuelto por acuerdos escritos compartir el poder de definir las políticas operativas y financieras. Y la influencia significativa es cuando existe poder de intervenir en las decisiones sin llegar a controlarlas. Presunciones que admitan prueba en contrario, que si existe si se posee el 20% más de los votos, y no existe si no se posee el 20% más de los votos, ¿sí? Pero como se dice acá, admite prueba en contrario. En la RT21, segunda parte, sección 1.1, tenemos varios ejemplos, que es acá donde está la evidencia, que es una lista no taxativa, ¿sí? Pueden suceder otras cuestiones, como ¿qué me dice la RT? Que se evidencia cuando los votos necesarios para influir en la aprobación de los estados contables, cuando tengo eso, cuando hay una representación en el directorio o órgano de administración, cuando existe una participación en la fijación de políticas operativas, no definiciones, participación, operaciones importantes entre empresas, intercambio de personal directivo, eso se da comúnmente, ¿sí? Dependencia técnica, o sea que haya una dependencia en toda la parte tecnológica, científica, en el caso de transferencia de tecnología, ¿sí? O de otro tipo que tenga que ver con la parte técnica. Acceso privilegiado a información de gestión, ya sea por acuerdos, por compartir directivos, ¿sí? Y debe tenerse en cuenta qué cosa, ahí es donde se da la influencia significativa. Debe tenerse en cuenta la distribución del capital, la existencia de acuerdos de grupos minoritarios y derechos sobre acciones, que esto es lo que tengo que observar. Y acá vamos en sí a lo que es el valor patrimonial proporcional. Yo sé que definidas esas situaciones yo tengo que aplicar, ¿sí? Esa forma de evaluación. Ya sigue existiendo control conjunto de influencia significativa en inversiones permanentes, ¿sí? Bueno, ¿qué es este BPP? Es el costo de adquisición que yo tenga de esa inversión más la participación en los resultados de la emisora, ¿sí? ¿Y cómo se da esa participación? En el medio existe la distribución de ganancias acumuladas
¿sí? Que en el caso pueden reduce el valor de la inversión. En el caso yo tengo que tener esto en cuenta para ver también. Participo de los resultados, pero si existe una distribución de ganancias, eso reduce el valor del BPP, ¿sí? Que se compuso en su primer momento por el costo de adquisición. ¿Cómo se aplica este método? ¿Cómo es la aplicación? De acuerdo al detalle de la RT21 en su segunda parte, sección 1.2, que a ustedes les conviene ir siguiendo con este Power. Aplicación del método. Y ahí me dice desde cuándo. Desde el momento en que se ejerce control conjunto de influencia significativa, ¿sí? En una inversión permanente. ¿Cuál es la excepción? Si la inversión que yo realicé, ¿sí? Fue adquirida o la sociedad realizó para su venta o disposición dentro del año de su adquisición, se mide a su valor corriente o costo original. ¿Y cuál es en este caso vamos a tener una discontinuación que puede suceder del método? Cuando no se ejerza el control conjunto o influencia significativa, o sea, cuando algo suceda y esto se pierda, ¿sí? El BPP pasará a considerarse como una medición al costo, ¿sí? ¿Qué es? Pasará a considerarse dentro de los balances, ya no va a estar valuado, ¿sí? Como vamos a ver que se calcula ese valor, sino que se medirá al costo. La preparación de los estados contables de la emisora son muy importantes para la aplicación del método. Se aplica sobre estados contables preparados con las mismas normas contables utilizadas por la inversora. Yo invierto, ¿sí? Sobre una emisora, ¿sí? De inversión, o en el caso acciones, y esos estados contables deben estar preparados, ¿sí? Bajo las mismas normas utilizadas por las que utiliza la inversora. Control conjunto en el caso se va a dar. Y con normas contables vigentes, ¿sí? Para el caso de la influencia significativa. El desfasaje en las fechas de cierre, si eso existe, va a tener que ser para aplicación del método, preparación de estados contables especiales a la fecha de cierre de la inversora o utilización de los estados contables de la emisora siempre que el desfasaje no supere a 3 meses y sea anterior al cierre de la inversora. Se deberán registrar ajustes para reflejar las transacciones o hechos significativos para la empresa inversora y las transacciones entre inversora o emisora que modifiquen el patrimonio neto de la emisora. Eso es muy importante a tener en cuenta. Los aportes irrevocables son otra cuestión en la aplicación del método. ¿Qué se deberá hacer con estos aportes irrevocables? Deberá considerarse el efecto que las condiciones para su conversión en acciones pudiera tener sobre el BPP. Acciones propias en cartera. Cuando la emisora posee acciones propias en cartera, el costo de las mismas se registrará como una reducción del patrimonio neto de la emisora. Para el cálculo del BPP solo deben considerarse las acciones en circulación, o sea que las acciones en cartera las voy a tener que dejar de lado, ¿sí? Participaciones recíprocas. Si la controlada posee acciones de su controlante, entonces la controlante posee sus propias acciones en cartera. Se lleva a cabo el mismo procedimiento de las acciones propias en cartera, voy a tener que sacarlas. La controlada deberá registrar las acciones de su controlante como activo, inversiones, salvo que sea el único activo significativo de la controlante, ¿sí? Resultados no trascendidos a terceros. ¿Qué es esto? Y tenemos un punto exclusivo dentro de la RT. Los resultados no trascendidos a terceros incluidos en saldos de activos que surjan de operaciones entre integrantes del grupo económico se eliminan totalmente. Para el resto de los casos se eliminan proporcionalmente. No se procede a la eliminación cuando los activos están medidos a valores corrientes. Esto es si existen operaciones entre los entes que estamos hablando, inversora y emisora, ¿sí? Y no trascendidos a terceros quiere decir que los bienes de las operaciones que se realizaron están dentro todavía de este grupo inversora-emisora. No trascendieron a terceros, no salieron, ¿sí? De ninguna de las dos empresas, ya sea una venta, una compra o cualquier otro tipo de operación. Dividendos. Reducen el BPP, no generan resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque se distribuyeron dividendos, entonces eso reduce el valor de mi BPP. Patrimonio neto negativo de la emisora. Si la participación en las pérdidas de la inversora supera el valor contable de la inversión, se registrará la participación hasta que la inversión quede evaluada a cero, nunca negativa, ¿sí?
Se reconocerán las participaciones sobre las pérdidas adicionales si la empresa inversora tiene intención de seguir financiando a la emisora y se hubieran asumido compromisos para realizar aporte de capital. Eso en el caso de que esto suceda, ¿no? Activación de costos financieros. Posibilidad de incrementar el valor de la inversión con los costos financieros incurridos para financiar a la emisora en la construcción, producción, montaje o terminación de activos que se prolonguen en el tiempo. Transacciones de capital. Los cambios en el patrimonio neto de la emisora por parte del capital de accionistas ajenos a la inversora y sus controladas que aumenten o disminuyan el BPP. ¿Qué pasará con esto? Deberá registrarse como ganancia o pérdida respectivamente, salvo situaciones en las que no pueda asegurarse que el proceso ganancial esté completo. ¿Sí? Costo de adquisición, compras de participaciones. El costo de adquisición se establecerá considerando lo que dice en la segunda parte de la sección 1.3.1.1 de la RT21. ¿Sí? Considerando qué valor. Bienes a entregar medido a sus valores corrientes, pagos monetarios en fecha posteriormente a la compra serán descontados al momento de la adquisición, acciones a emitir por la inversora, valor de mercado si existiese y fuera representativo, o se lo estimará sobre la base de participaciones que dichas acciones otorguen en el valor corriente del patrimonio neto de la empresa inversora o de la emisora, lo que fuera más representativo. Ajuste al precio de adquisición, que dependen de hechos futuros, cuando se los considere probables y puedan medirse sobre bases confiables. Costos directos relacionados con la adquisición, como bienes y pagos monetarios realizados, ya sean honorarios profesionales, de los asesores, registro de acciones, etc. Esto todo compondrá el costo de adquisición. Puedo tener varias de estas situaciones o una sola, solo bienes a entregar, solo el costo directo, con el costo directo, por ejemplo, relacionado de la adquisición, ¿sí? O pagos monetarios en fechas posteriormente a la compra. En el caso de suceder esto, serán descontados al momento de la adquisición. O sea, las situaciones que se me presenten, ¿sí?, están dadas cómo se tienen que tratar para determinar ese costo de adquisición en la participación permanente. Entonces, esa medición inicial en el patrimonio de la emisora, ¿cómo se va a dar de estas acciones de las que yo estoy realizando la inversión permanente? Va a estar compuesta por el costo de adquisición, por un BPP básico, que es el porcentaje de participación sobre el patrimonio neto de la emisora, y la diferencia entre un BPP básico y un BPP calculado sobre el valor corriente de activos y pasivos. ¿Cómo determino esto? Hay activos identificables que se computan a valores corrientes con límites de valores recuperables, menos pasivos identificables que se computan a costo estimado de cancelación. Se consideran los pasivos por reestructuraciones que no estaban reconocidos por la emisora. Eso me da activos netos identificables, ¿sí? Y este costo de adquisición puede ser mayor a los activos identificables netos y ahí yo tengo un valor llave positivo, o este costo de adquisición puede ser menor a los activos identificables netos y me da un valor llave negativo, y todo esto también tiene un tratamiento de acuerdo a la RT21. Lo vemos en la parte práctica a esto que venimos desarrollando teóricamente, pero quiero que lo tengan bien claro cómo es la composición de ese BPP. Ese valor llave positivo tiene una depreciación, se aplica el método de línea recta, salvo que existe evidencia de poder aplicar otro método, y el valor llave negativo se imputa a resultados. Si se relaciona con gastos o pérdidas futuras, se reconoce como ganancia en el ejercicio en el que ocurren los gastos o pérdidas identificados. Y si no se relaciona con gastos o pérdidas futuras, el monto que no exceda la participación de la empresa inversora sobre valores corrientes de los activos no monetarios identificables se reconoce como una ganancia durante la vida útil promedio remanente de los activos sujetos a depreciación, que generalmente son siempre bienes de uso. Ya lo veremos igual en la práctica. Y en el caso si no, la ganancia en el momento de la compra se reconoce, ¿sí? Si no se relaciona. Solo el monto, ¿sí?, excedente sobre el valor corriente de los activos no monetarios identificables. Después hay ajustes posteriores a ese valor llave por activos y pasivos no reconocidos al momento de la adquisición, y si se dispusiere de evidencia adicional que permite una nueva y mejor estimación del valor corriente de activos y pasivos identificables. Esto está en la sección 1.3.1.2 del RT21.
La medición contable asignada al valor llave positivo o negativo debe considerarse o corregirse siempre que no lleve la medición contable de la llave positiva por encima de su valor recuperable y se realice como máximo durante el primer ejercicio o en el posterior, si no, esto no se tocará, ¿sí? Y después existe el caso de compras sucesivas de inversiones permanentes. Cuando esto suceda, cuando existan inversiones anteriores y mediante nuevas adquisiciones o por otras razones que deban utilizar el método de valor patrimonial proporcional, este deberá ser aplicado no solo a la nueva inversión, sino también a las anteriores, ¿sí? Para cada compra significativa deberá calcularse los valores corrientes de los activos y pasivos identificables y reconocerse los valores llave positivos o negativos de la fecha de adquisición. El mayor o menor valor de la inversión originado en los resultados de la empresa emisora generado de la fecha de la adquisición original debe tener como contrapartida un resultado del ejercicio o un ajuste de resultados anteriores según corresponda. Esto está en la sección 1.3.2 de la RT 21. Muchas gracias por su atención.